¿No sabes resolver el teorema de Thevenin con fuentes dependientes? No te preocupes, aquí te lo explico. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Desde Cero a Ingeniero. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio del tema teorema de Thevenin. Nos piden encontrar el equivalente de Thevenin del siguiente circuito. Y noten aquí algo a diferencia de los ejercicios anteriores. Aquí contamos con una fuente de tensión controlada por tensión, alimentada por el voltaje en los terminales de la resistencia de 4 ohms. Primero vamos a dibujar la respuesta que quieren. Nos piden encontrar este equivalente. Así que tenemos que encontrar la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Primero calculemos la resistencia de Thevenin. Para calcular la resistencia de Thevenin, recuerden que tenemos que apagar las fuentes de corriente o voltaje independientes en el circuito. Tenemos solo una. Esta fuente de aquí se queda, ya que tiene que ser excitada por una fuente externa. Así que esto nos va a complicar un poco los cálculos. Pero no se preocupen, ahorita les explico cómo es. Vamos primero a dibujar el circuito resultante apagando la fuente de corriente independiente. Ya tenemos el dibujo del circuito equivalente. Recuerden que para apagar una fuente de corriente tenemos que abrir sus dos terminales. Por lo tanto, el circuito nos quedó de la siguiente manera. Y noten aquí algo importante. Las fuentes dependientes de voltaje se quedan en el circuito. Así que para poder calcular la resistencia de Thevenin, vamos a tener que excitar este circuito colocando una fuente de corriente o de voltaje entre estos dos puntos. Y lo más fácil es que esa fuente de corriente o voltaje valga 1 volt o 1 ampere, dependiendo de lo que elijan. Yo les recomiendo siempre colocar una fuente de corriente de 1 ampere, ya que si colocamos una fuente de corriente, por ley de Ohm vamos a saber que el voltaje va a ser exactamente igual a la resistencia del circuito. Así que vamos a colocar una fuente de 1 ampere. Y en base a esto vamos a calcular la resistencia de Thevenin. Tenemos que resolver todo el circuito y encontrar el voltaje entre el terminal A y B. Para hacer esto lo más fácil es aplicar el análisis de nodos. ¿Por qué? Porque en toda esta parte tenemos un supernodo que nos hace más fácil los cálculos. Para el análisis de nodo vamos primero a validar dónde están los nodos. Aquí ya tenemos en el nodo A, nodo B. Aquí tenemos este nodo que lo voy a llamar C. Y el nodo de aquí que ya nos dan su nombre, BX. Por lo tanto será el nodo X. Elegimos un nodo para mandar a tierra. Quiero mandar a tierra el nodo B. Y definimos caminos de corriente para poder aplicar la ley de corriente de Kirchhoff y encontrar las ecuaciones del circuito. Ya para este ejercicio me voy a ir un poquito rápido. Recuerden que ya vimos todo esto en videos anteriores y si no lo saben, por favor pónganle pausa y regresen a observarlos. Los tengo en mi canal. Como tenemos un supernodo, la ley de corriente de Kirchhoff nos dice que las corrientes que entran al supernodo van a ser igual a las corrientes que salen. Al nodo entra corriente 1 y va a ser igual a corriente 2 que sale más corriente 3 que sale. Reescribimos esto mediante la ley de Ohm y los valores. Corriente 1 vale 1 ampere, que es nuestra fuente. Corriente 2 va a ser igual a voltaje sobre resistencia, que es el voltaje C sobre 6, más corriente 3 que va a ser Vx sobre 4. Multiplicamos todo por 12 para eliminar denominadores. Y nos queda 12 igual a 2Bc más 3Bx. Esta es nuestra ecuación número 1. Ahora vamos a calcular la ecuación en el supernodo. Observando la polarización de la fuente, podemos definir que la corriente se mueve en esta dirección. Recuerden, la ley convencional de la corriente va de positivo a negativo. Así que la ecuación en el supernodo será voltaje C menos voltaje X
o sea, desde aquí hasta acá, igual a 2Bx, que es el valor de la fuente. Sumamos Bx a ambos lados. Y voltaje C va a ser igual a 3Bx. Aquí ya tenemos nuestra ecuación número 2. Ahora vamos a sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1, con lo que 12 va a ser igual a 2Bc más 3Bx, pero 3Bx ya definimos que es Bc, entonces queda como Bc, reduciendo 12 igual a 3Bc. Esto lo dividimos entre 3 y voltaje C va a ser igual a 4 volts. Ya tenemos el voltaje en esta resistencia, pero lo que queremos saber es el voltaje entre los puntos A y B. Así que para eso vamos a ocupar la fórmula de la corriente 1. Corriente 1 va a ser igual a A menos C sobre su resistencia de 2 ohms. Voltaje A menos voltaje C entre 2 va a ser igual a 1 amper, que ya nos define la fuente. Multiplicamos todo esto por 2 y reescribimos BA menos BC igual a 2. Despejamos voltaje A va a ser igual a 2 más BC, y BC ya lo tenemos que vale 4 volts, así que sustituimos voltaje A igual a 2 más 4, con lo que el voltaje A va a ser igual a 6 volts. Ya tenemos el voltaje entre los terminales A y B, y como les dije en un principio, la resistencia del circuito va a ser igual al voltaje, pero vamos a calcularlo para que vean que esto es verdad. Resistencia Thevenin va a ser igual al voltaje A entre la corriente. Voltaje A son 6 volts y la corriente es igual a la fuente de 1 amper que lo pusimos. Por lo tanto, la resistencia va a ser igual a 6 ohms. Y aquí ya tenemos la primera parte del ejercicio. Resistencia Thevenin igual a 6 ohms. Ahora vamos a calcular el voltaje de Thevenin, y la forma más fácil de calcular el voltaje de Thevenin es igual a aplicando el análisis de nodos. Entonces definimos para empezar cuál va a ser nuestro voltaje de Thevenin. Sabemos que el voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje entre el nodo A y el nodo B, pero esto es un circuito abierto, por lo tanto aquí no hay corriente. Así que el voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje entre este punto y este punto. Así que los voy a llamar A y aquí B. Y ya con esto en mente, vamos a aplicar el análisis de nodos. Aquí tenemos otro nodo que va a ser el nodo X. Elijo qué nodo se va a ir a tierra, en este caso el nodo B, y las direcciones de corriente para el ejercicio. Igual que con la resistencia, esto de aquí es un supernodo. Esta va a ser mi corriente 1, esta va a ser mi corriente 2 y esta mi corriente 3. Ahora aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff al supernodo, así que corriente 1 va a ser igual a corriente 2 que sale más corriente 3 que también sale. Sustituimos, corriente 1 vale 5, corriente 2 es Bx sobre 4, más corriente 3 que es Ba sobre 6, multiplico todo esto por 12 para eliminar denominadores, 60 va a ser igual a 3Bx más 2 voltaje A. Y esta va a ser mi ecuación número 1. Ahora vamos a realizar la ecuación del supernodo aplicando la ley de tensión de Kirchhoff. La dirección de corriente de la fuente va de positivo a negativo en esta dirección. Por lo tanto, voltaje A menos voltaje X va a ser igual a 2Bx
Despejando voltaje A, VA va a ser igual a 2Vx más Vx y VA va a ser igual a 3Vx. Esta va a ser nuestra ecuación 2. Ahora vamos a sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1. 60 va a ser igual a 3Vx, pero 3Vx ya definimos que es VA, más 2VA de la ecuación 1, 60 es igual a 3VA. Dividimos entre 3 para despejar voltaje A, con lo que voltaje A va a ser igual a 20 volt. Y recordando lo que hicimos aquí, el voltaje A va a ser igual al voltaje de Thevenin, que va a ser igual a 20 volt, y listo. Ya encontramos el voltaje Thevenin, lo colocamos en nuestro circuito dato y ya tenemos la respuesta a este ejercicio. El equivalente de Thevenin de este circuito es este: una fuente de voltaje de 20 ohm en serie con la resistencia de 6 ohms. Así que para terminar vamos a analizar un poquito qué hicimos. En los circuitos que tienen fuentes dependientes, para calcular la resistencia, la fuente dependiente se tiene que dejar en el circuito, ya que es un elemento activo que reacciona conforme la alimentación. A ese circuito, para calcular su resistencia, tenemos que aplicar una fuente de tensión o una fuente de corriente en las terminales, de preferencia con valor de 1 volt o 1 ampere dependiendo de lo que elijamos. Mediante ley de Ohm se obtiene la resistencia y solo calculamos el voltaje de Thevenin de manera sencilla. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó, por favor, like y compartir. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerden, si no lo saben, aquí te lo explico. Hasta luego.